a todos. Hoy en Diagnóstico les voy a pedir que realicen con nosotros un ejercicio. Cojan su teléfono móvil, guárdenlo en un cajón y esperen. No demasiado, quizá 5 minutos, quizá media hora. ¿Han echado de menos algo? ¿Una notificación quizá? ¿Han sentido el impulso de mirar a ver si han recibido algún mensaje o la necesidad de consultar información meteorológica, por ejemplo, o a qué hora juega su equipo esa semana? De forma constante estamos recibiendo alarmas del médico, del seguro, de la agenda, de las redes sociales y no solo a través del teléfono. Trabajamos a distancia, vamos al médico a distancia, estamos conectados de forma permanente. Y de esa conectividad, de esa hiperconectividad, es de lo que vamos a hablar hoy en Diagnóstico y de sus efectos sobre nuestra salud. Lo haremos de la mano de Fabián Cardel, profesor de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas. Hay una relación directa entre el tiempo que pasamos conectado a la tecnología y relacionado con la salud mental que tenemos. Enseguida entramos de lleno en los efectos de la hiperconectividad sobre nuestra salud, pero antes vamos con la actualidad que nos deja esta semana. Científicos de todo el mundo han logrado configurar el primer atlas de las células que componen el cerebro humano. Se trata de un trabajo revolucionario que abre las puertas a la curación y el desarrollo de enfermedades cerebrales como la esquizofrenia o el Alzheimer. Más de 3.000 tipos de células son las que han caracterizado los investigadores. De esta manera se podrán señalar los tipos celulares más afectados por mutaciones específicas que son las causantes de las enfermedades neurológicas. También abrirá la puerta a entender cómo millones de neuronas trabajan para formar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. El 70% de los españoles le damos gran importancia a la salud de nuestra vista. Sin embargo, el estrés, la falta de sueño y la ansiedad resienten nuestra salud ocular, además del abuso de las pantallas. Una de las consecuencias, por ejemplo, es el denominado como ojo seco. Por eso, los expertos aconsejan tratar todos estos síntomas y hacernos revisiones periódicas. La trombocitopenia inmune primaria es una de las enfermedades raras que afecta a niños y adultos. Se produce cuando nuestro cuerpo tiene un nivel muy bajo de plaquetas, elementos celulares de la sangre que se originan de la médula ósea y que producen coágulos que evitan hemorragia. Algunos de los síntomas son el sangrado de encías, las hemorragias vaginales o el sangrado de la nariz. Su diagnóstico a día de hoy sigue siendo un reto, pero sí existen varios tratamientos como los corticoides. ...24 horas, 7 días a la semana. Este sonido irrumpe e interrumpe nuestra vida de forma constante. 1 de cada 3 personas mira el teléfono más de 100 veces al día, es decir, descontando las horas de sueño, 1 vez cada 10 minutos. Y 1 vez cada 7 minutos para 1 de cada 4 menor de 25 años. Los españoles dedicamos de media 3 horas y 40 minutos al día a usar nuestro teléfono móvil. En suma, un día de cada semana conectados a este dispositivo. Y esta es solo una de las pantallas que nos rodean. La tecnología se ha colado en nuestras cosas, en nuestro trabajo y en nuestro hogar. Hablamos de hiperconectividad, un término creado a principios de siglo para designar nuestra realidad actual. Los distintos medios de comunicación, como el correo electrónico, el teléfono, la mensajería instantánea, las redes sociales o Internet, que impregnan nuestra sociedad. Vienen para mejorar nuestra calidad de vida, pero si no somos capaces de gestionarlo, puede afectar a nuestra salud y acarrear estrés y ansiedad tecnológica. De ello vamos a hablar hoy en Diagnóstico con Fabián Cardel, profesor de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas. En España casi 43 millones de personas pasan de media más de 6 horas al día navegando por la red. ¿Qué efectos puede tener esto sobre la sociedad? Mira, para que nos hagamos una idea, España es el primer país de Europa en adicción adolescente, en adicción tecnológica adolescente. Es el 6º país en población general, como para que tengamos un mapa de la magnitud que esto tiene. Además, el 72% de los accidentes de tráfico en España son debidos a mirar el móvil. Todo nace a partir de 2009 con la introducción del smartphone. El smartphone es esa herramienta
que con él tenemos todas las aplicaciones que antes estaban por separados en la palma de la mano, disponibles a un solo clic. Esto hace que todo lo que antes se asociaba a una adicción tecnológica, la adicción a las compras, a los videojuegos, redes sociales, internet, la tenemos en la palma de la mano. Realmente es un aparato potencialmente adictivo y ha supuesto un cambio cualitativo en nuestra sociedad. No se puede entender ahora mismo el mundo sin el móvil, sin la tablet, sin las tecnologías. Nos afecta en todo, a la hora de informarnos, a la hora de comunicarnos, a la hora de relacionarnos. En todos los aspectos, ¿no? Y desde luego está afectando a día de hoy en nuestra capacidad, pues por ejemplo, para mantener la atención. Mi campo, por ejemplo, es el tema de los adolescentes y el área infanto-juvenil, y es alucinante ver cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en su capacidad de atención. Ellos no son capaces de ver, por ejemplo, una serie o una película entera porque su atención se va. La salud mental está en riesgo por esa atención permanente al teléfono móvil, a las notificaciones que nos llegan cada 30 segundos. Por supuesto, por supuesto. Hay una relación directa entre el tiempo que pasamos conectado a la tecnología y relacionado con la salud mental que tenemos. La luz de nuestro smartphone se enciende y enciende nuestra atención. Hemos recibido una notificación. La punta del iceberg de la hiperconectividad. La hiperconectividad es lo que estamos inmersos actualmente, que estamos conectados a cualquier dispositivo, que tenemos la tecnología a mano 24/7, que podemos desde apagar una luz y encender una luz con el móvil, consultar cualquier cosa en cualquier momento y estar continuamente alerta de cosas que pasan a nuestro lado, a 1000 kilómetros o a 5000 kilómetros. Y todo eso pues, nos está generando una especie de ansiedad tecnológica de la cual muchas personas no saben salir. Las tecnologías de la comunicación han sido revolucionarias. Abren un mundo de oportunidades en las relaciones personales, laborales y familiares, en la expresión de ideas, en la difusión de información, en la investigación, en el entretenimiento, sin distancias, prácticamente sin límites. Sus ventajas son indudables, no son per se negativas, pero sí lo es un abuso, especialmente relevante en el caso de las mentes más jóvenes. De los 12 a los 20 se forma la personalidad, la identidad, la autoestima, y ahí cuando entran las redes sociales o entra la hiperconectividad hace más daño que a otras franjas de edad. No quiere decir que una persona con 35 o 40 pueda desarrollar una adicción a través del móvil a un juego patológico o pueda desarrollar una adicción a través del uso del móvil, pero sí que en la adolescencia somos mucho más vulnerables a todas las cosas que nos pueden pasar más que en una edad adulta. Son las redes sociales el principal atractivo en el que los jóvenes invierten su tiempo digital. WhatsApp, Instagram y TikTok son las más populares. Fórmulas de comunicación con muchas y sanas ventajas, pero no exentas de riesgos. Numerosos estudios alertan de la relación directa entre el uso abusivo de redes y la mayor propensión a la depresión, a los sentimientos de soledad o a comportamientos agresivos, como los relacionados con el acoso escolar. El mayor riesgo que tenemos de estar constantemente conectados a las redes sociales es: no voy a ser capaz de estar tranquilo, voy a creer que tengo que estar siempre activo haciendo algo, y eso va a hacerme huir de esa sensación de soledad, tratando de creer que yo necesito la compañía de alguien, tengo que estar conectado, tengo que estar pendiente de la vida de otras personas, y eso me va a perjudicar en mi autoestima. Y esa dependencia, si no es bien gestionada, genera ansiedad, con efectos sobre nuestro bienestar. Las consecuencias pueden ser fisiológicas a nivel de más ansiedad, más estrés, cambios en el estado de ánimo, cambios en la forma de relacionarse con los demás, apatía, aislamiento, trastornos relacionados con el sueño. Y en los casos más graves, cuando hemos sobrepasado la línea del abuso en el uso de estas tecnologías, llegamos a la adicción. Mencionabas en este caso las adicciones en los jóvenes, los adolescentes, cómo les está afectando el acceso a estos dispositivos también cada vez a edades más tempranas. Les está afectando muchísimo. A partir de la pandemia fue un boom lo que sucedió para ellos, ¿no? Ten en cuenta que los adolescentes en época de pandemia ellos tienen una necesidad real de socializar, de estar con los suyos y demás, y eso no lo consiguieron hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que encontraron en muchos casos, incluso en la pandemia, que había también problemas familiares y les obligaban a estar confinados. La vía de escape que encontraban era la tecnología.
Y eso ha aumentado en mucho el uso y la frecuencia de tecnología. Y según los estudios que nos hablan de las consecuencias en salud mental de la pandemia en jóvenes, nos hablan de que se ha multiplicado por 3 o por 4 los casos de ansiedad y depresión, y lo que estamos viendo a diario son un aumento de conductas suicidas y de autolesiones, hasta tal punto que yo diría que casi que es otra pandemia el tema de las autolesiones, ¿no? Estamos viendo cosas como en colegios que tengan que cerrar baños para que los chavales no entren a lesionarse. ¿Cómo se relaciona eso con la tecnología? Al final es que el mundo tecnológico, la tecnología, el mundo digital es su mundo real, es donde se relacionan, donde están sus amigos, donde están las cosas que les interesan. Entonces les cuesta mucho separar eso y eso tiene unas repercusiones importantes. Lo que yo hacía era estar todo el día jugando, si me decían que salía a algún lado a comer helado no quería. Era una cosa con la que disfrutaba un montón, pero a base de eso dejaba de hacer otras cosas y eso fue cada vez más, no sé, iba haciéndome cada vez más dramático y más manipulador y tal para conseguir lo que yo quería. Luca no tenía 13 años cuando la pandemia de coronavirus, como al resto de adolescentes del país, le enclaustró entre las paredes de su casa. No le importó. Tenía los videojuegos. Que me tomé COVID como un regalo, así como un fin de semana infinito, un verano infinito. Entonces fue la mejor cosa de mi vida. El primer día que tuve así como lo pasé mal, fue al llegar al cole que yo tenía muchísimas ganas y es cuando me dio el ataque de ansiedad. Y le dije a mis padres, y me acuerdo que por favor que necesitaba ayuda. Se había convertido en un adicto. La adicción sería cuando dejamos de hacer cosas por estar pendientes de un objeto tecnológico que nos has medio secuestrado y que no podemos llevar nuestra vida diaria. Desde que gente que falta al trabajo, adolescentes que faltan a clase, gente que le cambia el humor, gente que se enfada, gente que duerme mal, es decir, nos está afectando a nuestros ritmos de la vida diarias. La adicción a la tecnología es ya el principal motivo de derivación a psiquiatría en menores de 12 años. Y en Desconecta al final lo que vemos son 4 o 5 áreas diferenciadas, donde vemos lo que es todo el tema de adicción tecnológica, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de conducta, unidad de psiquiatría general, neurodesarrollo, pero todo eso lo vemos impregnado por la tecnología, porque realmente está en nuestras vidas. Los factores son múltiples: la dificultad para conciliar de sus padres, el hecho de que los jóvenes no ven las pantallas como algo negativo, a diferencia de lo que sí ocurre con las sustancias, por ejemplo, y también porque se convierten en un refugio para escapar de otros conflictos. Por problemas de autoestima, por problemas de relación con los demás, porque has recibido un bullying en la infancia y te has refugiado en las redes sociales, porque en tu casa hay problemas familiares y no se han hablado las cosas, porque hay baja comunicación, porque en el cole no eres la persona que saca mejores notas o que rápidamente tu identidad es más frágil que la de los demás. Cuando tú juegas un videojuego tú vas consiguiendo cosas, eso es lo que crea el enganche a algo, pues en la vida real también puede ser igual. Tú puedes ir progresando y encima es la vida real, o sea, ¿qué pasa? Porque tú lo que haces en un videojuego no existe. Tú te sales de ahí, no ha pasado nada en tu vida, no cambian tus relaciones, no cambia nada. Pues lo mismo puedes aplicar, pero en la vida real. Esta es la enseñanza que Luca ha aprendido en Desconecta, un programa psicoeducativo de ayuda a los adolescentes con adicciones. Y mis padres decidieron pues meterme aquí sin yo decir que sí, obviamente, porque en ese entonces yo creo que sabía que tenía algo mal en mí, pero yo me lo pasaba bien jugando y tal. Costó obviamente al principio, pero con el tiempo la ansiedad se fue, menos, hasta donde estoy ahora, que me considero, porque la gente piensa que me he mejorado, pero yo lo que creo es que he vuelto a ser de antes. Luca fue capaz de pedir ayuda a sus padres, pero en ocasiones depende de los progenitores identificar el problema, atentos a cambios en el comportamiento de los adolescentes. Cambios en el sueño, cambios en la alimentación, cambios en la manera de relacionarse con los padres, malestar, estado de ánimo deprimido, aislamiento, falta de criterio. O sea, una cosa es la adolescencia como tal, que ya marca muchas cosas, y otra cosa son aspectos que nos lleven a pensar que está haciendo un mal uso de un objeto que al final tiene que permitirnos un uso diario sin colapsarnos a nivel emocionalmente. Tras varios años en terapia, Luca está a punto de recibir el alta. No juega habitualmente a videojuegos, pero por decisión propia. Si lo hace de forma puntual, siente que ya no es la prioridad en su vida. Antes, que me da miedo volver a recaer, pero ahora considero que conozco mucho sobre mí y no creo que vuelva a pasar, honestamente.
cuando me den el alta no creo que vuelva, no vuelva a jugar tanto, obviamente, porque ahora mismo tengo muchas más relaciones sociales, tengo hobbies y tal, me gusta hacer ciertas cosas, quedo y lo paso bien. ¿Por qué se produce esta hiperconectividad y qué es el tecnoestrés? Hay como diferentes variables que están interviniendo aquí. Una de ellas es que la tecnología realmente crece a un ritmo mucho mayor de lo que nuestros cerebros pueden asimilar. No estamos preparados a veces para la velocidad a la que avanza la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, pero antes con el desarrollo de redes sociales. Y hay otro factor que ha ayudado, que ha impulsado el tema de la hiperconectividad, que es el tema de la pandemia. La pandemia realmente, al dejarnos, digamos, como aislados, atrapados, confinados durante un tiempo, ha acelerado el proceso, por ejemplo, del teletrabajo, que nos obliga a estar directamente conectados a través de las pantallas y de la tecnología, y también, en otros casos, pues nos ha obligado a comunicarnos solo de esa manera, ¿no? Una de las consecuencias de esa digitalización es el tecnoestrés, como tú dices, ¿no? ¿En qué consiste el tecnoestrés? El tecnoestrés es un trastorno, una dificultad asociada a la dificultad para adaptarnos a las nuevas tecnologías debido a que lo percibimos como que digamos, como que nos desbordan, como que no somos capaces de adaptarnos o que no nos percibimos con recursos para adaptarnos a la tecnología de manera adecuada. ¿Y qué sintomatología tiene esto? Pues el tecnoestrés se asocia a problemas de ansiedad, se asocia a problemas de depresión, se asocia a problemas de sueño y también hay algunas derivaciones del tecnoestrés, como es, por ejemplo, lo que llaman la tecnofatiga, que consiste en una especie de cansancio mental, de aturdimiento, de embotamiento, debido al tiempo que pasamos conectados. Esta es una de las consecuencias principales. Mencionabas la pandemia y la irrupción, bueno, no irrupción porque ya había muchas empresas que lo implantaban, pero sí una aceleración del teletrabajo. Ha sido algo revolucionario, pero ¿en qué punto estamos? Es verdad que supone cierta conciliación y flexibilidad, es verdad que supone ciertas mejoras, pero también es verdad que supone una disponibilidad total. ¿De qué va a depender que nos decantemos de un lado o de otro? Va a depender sobre todo de la filosofía de la empresa con respecto al cuidado al trabajador y va a depender también de los recursos personales del teletrabajador a la hora de practicar este teletrabajo, la capacidad que tenga de separar su horario personal del horario de trabajo, su capacidad que tenga para desconectar. Marzo de 2020. El gobierno declara el estado de alarma y decreta un confinamiento general. Las empresas se aferraron a un teletrabajo en niveles incipientes y llegó la revolución. La tecnología entró en las casas y con ella se agravó un problema que ya estaba latente. El teléfono móvil como vía de escape en los descansos, como vía para conectar con amistades y familia, una jornada de trabajo ligada necesariamente a una pantalla, y empresas y profesionales poco formados y preparados para esta nueva relación laboral tuvieron como consecuencia un incremento de la hiperconectividad y del tecnoestrés, que aún hoy sigue vigente, al igual que sus consecuencias. El exceso de trabajo y de teletrabajo pues puede conllevar, tiene unos riesgos laborales evidentes, ¿no? Solamente desde el punto de vista ergonómico, de una persona pasa muchas horas enfrente de una pantalla de visualización de datos, se produce también una parte muy importante de riesgos de carácter psicosocial, que lo tenemos bien identificado, y ahí había que establecer también procedimientos de evaluación de riesgos de carácter psicosocial para determinar cuáles son los riesgos y facilitar, que eso también es una obligación de la empresa, la formación, la información, el conocimiento necesario para ser conscientes de esos riesgos y tomar medidas para evitarle. Según los datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, en España un 7,3% de las personas ocupadas desempeñan al menos la mitad de su tiempo laboral a distancia. En términos absolutos, son más de 1,5 millones de trabajadores. Estarían expuestos a estos riesgos, pero también a los beneficios que conlleva el empleo en remoto. Que sea uno u otro depende del empresario, pero también del trabajador. Una misma situación, en base a cómo yo filtre aquí,
va a salir un nivel de bienestar u otro. Eso implica que los recursos psicológicos verdaderamente son determinantes en el nivel de bienestar de las personas. Por supuesto que es una responsabilidad de los trabajadores, pero por supuesto que tiene que ganarse la complicidad de las trabajadoras y los trabajadores, y la forma de ganarse la complicidad es el diálogo, la información, la formación, de plantear elementos comunes y darle las herramientas claves para que si en un momento dado ellos ven que están teniendo problemas, pues puedan acudir al itinerario preventivo para que les den soluciones. El teletrabajo alcanzó su cenit en el momento más crítico de la pandemia, en el que más del 30% de los trabajadores operaban a distancia. Ahora el teletrabajo se ha estabilizado en torno a un 10%, pero es, sin duda, una realidad que ha llegado para quedarse y que es necesario regular. ¿Cómo nos afecta esta hiperconectividad laboral? Bueno, pues principalmente esta hiperconectividad nos hace estar todo el rato pendientes de responder a la notificación concreta, del mail que nos mandan en el trabajo, nos desgasta. Al final, el teletrabajo y el tecnoestrés está muy relacionado con el síndrome del burnout, del trabajador quemado, y que en España, por cierto, a partir de la pandemia se ha incrementado bastante. Las estimaciones son de un 43% de los españoles sufren este síndrome del trabajador quemado, y en gran parte, o una parte de esta sintomatología y de este incremento puede deberse al teletrabajo. ¿Y cómo tenemos que desconectar y cómo tenemos que tener esos buenos hábitos? Existen varias fórmulas. Yo, bueno, en las formaciones hablamos de diferentes puntos. Yo, uno de los que destacaría sería el poder tener poder trazar una línea clara entre lo que es trabajo y lo que es tiempo personal. Cuando difuminamos esa línea, al final el teletrabajo se acaba convirtiendo en el 100% de nuestro tiempo libre, y eso tiene unas consecuencias, ya no solo a nivel salud mental, que es lo que nos importa a nosotros, pero también a nivel productividad. Una de las cosas que me parece principales, que esto sí que se está perdiendo, ¿no?, es que tengamos claro que hay ciertos momentos en los que nosotros no podemos utilizar tecnología. Saber apagar y desconectar de la tecnología es muy beneficioso. En lo laboral, reduce el estrés y el agotamiento, favorece la conciliación y, en definitiva, mejora la satisfacción en el trabajo. Y en general, una desintoxicación digital reduce la fatiga y la adicción tecnológica, así como el miedo a perdernos algo. Mejora la calidad de nuestro descanso y favorece que tengamos mejores relaciones sociales si no estamos aislados con el smartphone ante cualquier espera o vacío de actividad. Vamos hacia un mundo más hiperconectado. Entonces, al final la tecnología forma parte de nuestras vidas, pero también tenemos que ser conscientes de que nuestra vida sin tecnología también existe, y cuidar esos espacios de comunicación, de apego y de relación con los demás. ¿Para qué voy a utilizar esto? Y si ese para qué, la función que va a cumplir el rato que voy a estar viendo las redes sociales, no es algo que me vaya a beneficiar, intentemos reducirlo. No eliminarlo, pero sí reducirlo. Organizar un tiempo alejado del teléfono, apagarlo durante las reuniones sociales, priorizar la realidad al mundo virtual, planificar actividades al aire libre. Todo ello nos ayudará a mantener una relación sana con la tecnología. No me gustaría despedirme sin mirar la tecnología desde el otro lado, porque la tecnología también tiene aspectos positivos. Sí, tiene aspectos positivos. Ahora mismo hay muchos proyectos tecnológicos que van orientados a mejorar la salud mental. Uno de ellos es el proyecto que se hizo desde la Universidad de Comillas, que es el sacar una aplicación en la época de la pandemia que consistía en poder dar ayuda sobre todo a las personas más vulnerables en ese momento, que eran los jóvenes, pero que también eran los sanitarios, personas de cierta vulnerabilidad. Esta app, que se llama Esperantia, ayudó mucho en ese momento, ¿no? Uno de los proyectos que me parecen muy bonitos y que está relacionado con esto que estamos hablando es cómo la inteligencia artificial está ayudando a detectar inteligencia artificial y Big Data, que están muy de moda y están ayudando a detectar ciertos comportamientos o a prevenir ciertos comportamientos de suicidio en las redes.
con toda la información que tienen de los movimientos, de cómo actúa la persona y demás, ayudan a señalar que puede haber cierto riesgo de suicidio y ayudan a prevenirlo en este sentido. O sea que evidentemente la tecnología no es mala en sí misma ni es buena en sí misma, depende del uso que le hagamos. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, en tratar de sacarle el máximo rendimiento y el máximo partido. El problema puede convertirse en parte de la solución. La tecnología ha irrumpido en nuestra vida para mejorarla. Formación, educación y autocontrol son las herramientas para una relación sana con la conectividad. Hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy. Deseamos que les haya sido de utilidad y que su relación con la tecnología y con Internet sea ahora un poco más sana. Nosotros volvemos en unos días con más consejos y con más salud. No nos fallen, les esperamos.